Muchas gracias, Pablo Arteta y a Mediación Colombia por su invitación eh, a hablar, decir un mensaje en este momento para los colombianos. Eh, y lo que me gustaría a mí decir desde mi rol como facilitador de diálogos restaurativos es decirles que los diálogos siempre van a ser importantes en el momento de crisis y cuando no estamos en crisis. Y en este momento estamos pasando por una crisis eh, cuya dinámica es el terror, cuya dinámica es la pérdida de la esperanza, la pérdida de las relaciones con nuestros familiares, con nuestros amigos y la pérdida de la confianza. Entonces, lo que se plantea cuando se pierde la confianza y cuando se pierde la posibilidad de amarnos los unos a los otros, es volver a construirlo, es volver a restaurarlo. Y para eso existen unas herramientas que nosotros podemos practicar y que cada vez que nos dicen diálogo, 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 en este momento en que estamos, por el que estamos pasando en el país, que se caracteriza por un escenario de terror creado por el Estado, donde nosotros los civiles estamos en medio de los combates, estamos en medio de las balas, en medio de los gases y en medio de los mensajes de mentiras que generan miedo y pánico. Incluso en esos momentos más difíciles tenemos que buscar un espacio para el diálogo, un espacio para el diálogo conmigo mismo, un espacio para el diálogo con mi familia, un espacio de diálogo con mis compañeros de trabajo o con mis compañeras de trabajo o con las personas que están marchando conmigo en este momento. Ese momento, ese espacio, ese lugar, tenemos que construirlo y cuidarlo y mantenerlo y buscarle un nombre, buscarle una figura que permanezca en el tiempo y que nos acompañe todo el tiempo y que sepamos que allí es un lugar seguro para conversar y para construir acuerdos. Y esos acuerdos son hechos pensando en la construcción de un futuro positivo. Si tenemos que ir al pasado doloroso, a nuestra memoria dolorosa, es posible hacerlo. La mecánica nos permite hacerlo, nos permite ir atrás, pero no para generar pánico y generar odio, sino para saber qué cosas son las que se tienen que restaurar y se tienen que reparar en este momento. Y esas cosas no dependen de mí, no dependen de nosotros como facilitadores. Nosotros como facilitadores permitimos que las personas víctimas que han sido afectadas directamente o indirectamente, por ejemplo, las familias o las comunidades que perdieron a un líder o las comunidades que perdieron un centro comunitario o un lugar de la justicia o un supermercado, esas personas son las que necesitan hablar, esas personas son las que necesitan decir qué es lo que requieren en este momento para reparar y restaurar lo que ellas han perdido. Entonces nosotros como facilitadores tenemos que crear ese lugar en el que las personas pueden conversar. ¿Cómo se crea ese lugar? Hay eh, una función muy importante y es hacer la pregunta. Nosotros los facilitadores tenemos el poder de hacer, diseñar preguntas que tengan la capacidad de generar un diálogo y un encuentro que se da no entre iguales, se da entre diferentes, se da con ideas diferentes y se da sobre los temas que nos unen, no sobre los temas que nos dividen, sino buscando lo que nos une en condiciones de igualdad de voz, igualdad de humanidad hacia el futuro. El diálogo se dice que es una de las únicas salidas que tenemos en este momento. Y yo lo creo así, porque todos los países que yo he observado donde ha habido
donde han habido conflictos como los genocidios en Ruanda, en Bosnia-Herzegovina, en Sudáfrica y en muchos otros países que han pasado por guerras, al final lo que han tenido que hacer es sentarse a construir acuerdos, sentarse a construir qué vamos a hacer de aquí en adelante para construir, reconstruir nuevamente nuestras vidas. Y los casos, las experiencias donde la gente ha tenido la posibilidad de sentarse, a restaurarse, a aliviarse de los dolores y a construir acuerdos sobre lo que necesitan hacer para recuperar sus lugares, recuperar sus espíritus y reconstruir sus ciudades, ha sido solamente a través de la comprensión y el diálogo. Entonces, yo por eso le invito a los colombianos, a mis amados colombianos, a mis hermanos colombianos, a mi familia colombiana, que recurramos al diálogo, que recurramos a la práctica del diálogo, pero no al diálogo del nombre, esa es la práctica. Que hagamos el intento de escucharnos, que suframos la posibilidad de escuchar al otro hasta el último respiro, que escuchemos hasta su silencio y vamos a darnos cuenta lo difícil que es escuchar, pero también vamos a darnos cuenta lo reparador de nuestros espíritus y de nuestras comunidades, que es la posibilidad de escuchar y entender y comprender al otro, porque es en la única medida en que vamos a poder entender qué es lo que tenemos que restaurar y sobre cuál futuro es el que nosotros queremos construir. Muchas gracias desde Málaga, España. Les mando un abrazo grande y cuentan con todo mi apoyo. Desde aquí los estamos mirando, los estamos acompañando y estamos siendo una línea de trabajo que le cuenta a los españoles de nuestra región, de la región de Málaga, del sur del Mediterráneo, que le está contando cuál es la situación que estamos viviendo en nuestro país y cómo ellos también nos pueden ayudar con sus experiencias y nos pueden ayudar demandando al gobierno colombiano para que escuche, ponga en práctica el diálogo, no de mentiras, de verdad, que el gobierno colombiano escuche no solamente a los jóvenes, sino a las madres, a los padres, a los mismos policías, que genere un gran diálogo real, que se dé por territorios con expresiones, eh, donde se reconozcan las expresiones territoriales como las manifestaciones indígenas, las comunidades negras y de territorios campesinos. La constituyente de Mogotes es un gran ejemplo de cómo una comunidad se organiza, dialoga, crea acuerdos y decide sobre su propia vida. Nosotros en Colombia tenemos muchos ejemplos de cómo a través del diálogo podemos reconstruirnos y reconstruir nuestro tejido social y reconstruir nuestras comunidades. Muchas gracias, mucho ánimo y por aquí los llevamos en nuestros corazones.